Eh, la mayoría de los amigos televidentes que nos honran con su sintonía día a día y que por tantos años nos han soportado, conocen cuál ha sido nuestra posición desde un principio con la central termoeléctrica Punta Catalina. Defendimos la construcción a capa y espada, independientemente de los males que puede arrastrar el proceso de licitación, de construcción, la sobrevaluación, todo lo que se quiera decir al momento de que se tomó la decisión de construir una central eléctrica con la capacidad de Punta Catalina. Porque al conocer el sector eléctrico, sabíamos la necesidad de que el gobierno tuviera un elemento fuerte para poder negociar o renegociar los contratos que empezaron a vencerse entre el 14 y el 16 del Acuerdo de Madrid, y que con la entrada de una central eléctrica de esa capacidad, innegablemente el Estado Dominicano podía ir a la mesa de negociación con los generadores, porque hasta ese momento el Estado Dominicano no tenía absolutamente nada con qué negociar con los generadores, ni llegar ni siquiera a una mesa de negociaciones, porque usted no tiene absolutamente ninguna fortaleza para hacer unas negociaciones. Y tenía que firmar contratos de largo plazo, porque las plantas son del sector privado. Si no llegamos a un acuerdo, apago las plantas. No se puede dejar el país a oscuras. Y el sacrificio que conllevó para el contribuyente dominicano la construcción de Punta Catalina, que alguna vez tendrá que decirse la verdad de lo que pasó en términos de la licitación, de los contratos, la sobrevaluación si la hubo, las mordidas que pudieron recibirse por esas negociaciones. Pero al final, ese bien del pueblo dominicano debe ser protegido, debe ser bien operado, debe transparentarse su operación y no ser un elemento que vamos a tener ya más de 6 meses de la llegada del nuevo gobierno y todavía no tenemos una respuesta clara del tema de Punta Catalina. Solo que ha sido permanente motivo para una disputa pública entre el ex administrador de Punta Catalina, Jaime Ariztí Escudero, y el actual ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, don Antonio Almonte. Y a propósito, don Antonio Almonte ha dicho que mañana va a publicar un artículo donde él va a decir por qué Jaime Ariztí Escudero defiende tanto a Odebrecht. Todos estamos a la expectativa para ver qué revelación nueva podría ser don Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, y que desde antes de llegar al poder el presidente Luis Abinader y él ocupar esa posición, era el que sacaba la cara, el que sacaba la cabeza hablando del sector eléctrico como experto en la materia. Pues resulta que la segunda central de Punta Catalina o Punta Catalina 2 tiene desde enero fuera del sistema eléctrico nacional, el sistema eléctrico interconectado, por un pinche en la caldera que Jaime Ariztí atribuye a que cuando se produjo esa avería, que no es nada extraño ni del otro mundo, se dejó trabajando más de lo aconsejable a la central y esto provocó que se dañaran tubos adicionales, elementos adicionales de la caldera, y por eso se ha durado tanto fuera de la interconexión eléctrica de esa central de Punta Catalina. No es asunto de decir que aquel estaba o que este está y que no, y que las plantas están hechas de remiendos. Hay que tener cuidado, porque si el gobierno decide en algún momento buscar algún tipo de liquidez o para iniciar otros proyectos eléctricos, vender el 50% de la central termoeléctrica Punta Catalina,
no va a conseguir un buen mercado si la persona que está al frente del Ministerio de Energía y Minas dice que la central es una especie de planta hecha de remiendos y que tiene muchísimos vicios. Por lo menos debemos conservar el valor. Eso no quiere decir que hablemos mentira, pero no para denigrar una cosa. No tenemos que sacar, para sacarle un ojo a uno, no podemos sacarnos los dos nosotros. La central Punta Catalina es un activo importantísimo del Estado dominicano y yo me opongo totalmente a que se transfiera acciones al sector privado. Porque el gobierno, el contribuyente dominicano tuvo que aguantar toda la carga probablemente de traspaso de una baja en energía eléctrica cuando los combustibles bajaron, porque ese fondo de compensación fue utilizado también para la construcción de Punta Catalina. Los contratos de los préstamos que se tomaron para terminar Punta Catalina, todo lo estamos pagando. El sacrificio completo que se hizo no es para tirarlo por la borda, ni para pasarlo graciosamente al sector privado o para venderlo a precio de acciones nominales. Ojalá que se entienda eso y que veamos a Punta Catalina como uno de los principales activos, negocio rentable para el Estado y para el contribuyente dominicano. Ojalá así sea. Mira, Atahualpa, he sido un contradictor y un crítico radical de Punta Catalina, tú lo sabes, desde el mismo momento en que se anunció. Eso no me puede a mí obnubilar ni crear la percepción de la necesidad de la planta. Me opuse no solo a una planta de carbón que podía ser de gas natural porque había las condiciones, pero en ese momento Lula da Silva, que ahora anda poniéndose el halo de la santidad, andaba vendiendo de brecha en el mundo entero y visitando presidentes, vendiendo de brechos de presidentes en el mundo entero. El bandidazo ese de Lula da Silva, porque esa es la única calificación que le puedo dar en ese aspecto, bandidazo, al igual que lo de brecha. Pero bueno, y yo desde un instante, pues oye, aquí hay un factor político. ¿Por qué de carbón si nos han garantizado gas natural que no afecta el medio ambiente? ¿Por qué toda la nebulosa que rodeó la concertación, la declaratoria, los concursos, las operaciones, el inicio de la construcción, la información de una comisión especial que causó más revuelo que otra cosa y que al final miembros de la propia comisión dicen que ese resultado no era verdad? Nunca fue verdad. Entonces he sido un crítico de Punta Catalina porque el país tiene que conocer las razones políticas y económicas de por qué no se construyó una planta de gas natural y por qué esta planta de carbón ha resultado ser una de las más caras que se han construido en el mundo. De las más caras. Según ellos, el costo de esa termoeléctrica, lo tengo por aquí, anda por encima de los 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de una de las plantas más caras del mundo. Pero bueno, perdón, eso no es lo que quiero decir. Antonio Almonte, que es ministro de Energía y Minas, fue un contradictor de ese mismo proyecto cuando estaba en la oposición e hizo críticas severas y dio datos puntualizados sobre la presunta corrupción que todos pensamos que está detrás de Punta Catalina y que el país no conoce. Pero hoy eres el ministro de Energía y Minas y tienes 7 meses en el cargo. Él no puede hoy, en respuesta a lo que dijo el ex administrador de Punta Catalina, decir que mañana va a publicar un artículo para decir cuál era la relación de ese administrador con Odebrecht, porque él debió haberle dicho eso al país desde el mismo momento que tenía la información. Entonces el Ministerio de Energía y Minas no ha querido en 7 meses informarle al país cuál es la realidad de Punta Catalina. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ellos en la oposición prometieron desbancar toda la mafia que había, según las palabras con que ellos calificaron ese ordenamiento, desmontar esa mafia y que el país conociera con detalles lo que ha sido esa barbaridad de Punta Catalina. Tienen 7 meses, Atahualpa. Y porque Jaime Aristi envió una carta con detalles técnicos que no han sido desmontados,
aunque tú dices que el país no requiere de una discusión pública, pero es que esas discusiones públicas se producen precisamente porque el Estado Dominicano, el gobierno, no brinda la información al país y tiene 7 meses. O sea que si mañana hay alguna información de carácter vinculante a hechos penalizables, entonces Antonio Almonte es cómplice porque la ocultó. ¿Que por qué no la comunicó al país cuando la supo? Y la tiene como una especie de reserva para discutir. Jaime Aristi dijo, y yo recuerdo, y eso es cierto, la planta fue certificada en junio del 18, a pesar de todas las oposiciones que tenemos. Es cierto que el maremoto que ahí hubo con el PRM salieron de los principales técnicos calificados para el manejo de esa planta. Los que llegaron ahí no tienen ninguna experiencia en eso. Y por esa razón, y sí se sabe, y eso sí es cierto, lo que él dijo, eso no lo vamos a poder desmentir porque lo averigüé. Inmediatamente le envió la carta. El pinche, como dice Atahualpa, de enero de la caldera número 2, dejaron trabajando esa caldera por 18 horas más después del pinche. Y dañaron 30 tubos de la caldera. Un desastre. ¿Por qué? Porque no hubo un técnico que se diera cuenta que eso había que ponerla, detenerla inmediatamente. Y eso toma 2 o 3 días. Y según Aristi Escuder, y he investigado que así es, los pinches son habituales en calderas aún nuevas y se producen 2 o 3 al año. También lo averigüé. Es propio de las calderas de carbón. Entonces, él dio datos y respondió. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Como el gobierno no ha querido decir qué pasa. Y yo interpreto ese silencio con el miedo que tiene Atahualpa, el temor de que hay que crear la percepción de que Punta Catalina es una porquería para poder venderla, ¿verdad? Porque sabemos que hay un grupo de generadores eléctricos, el más poderoso del país, que está interesado en Punta Catalina y que tiene un representante sentado en el ministerio de la presidencia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, es crear esa percepción, porque desde un principio se está hablando de eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Atahualpa, para yo dejar el tema? Como hay una opinión técnica de la ex administración, como los del gobierno han guardado silencio en 7 meses, creo conveniente que por concurso se designen de 2 a 3 empresas extranjeras que me hagan sendas auditorías, una técnica y otra financiera, para que el país, en los resultados de esas auditorías, el país los tenga en las manos. Y así sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Y quién tiene o no ha tenido razón. Y quién ha callado o ha jugado complicidad. Y quién o quiénes deben ir frente a la justicia por lo que ahí pasó. De 2 a 3 empresas calificadas internacionales, que no sean ni los anteriores ni los del gobierno. Árbitros independientes que nos digan en una auditoría técnica qué es lo que pasa ahí y si en realidad eso es lo que dice el ministro de Minas y de Energía, y una auditoría financiera para saber qué fue lo que pasó y por qué la planta costó tanto. Y eso no es una solicitud, lo estoy requiriendo como ciudadano porque eso es lo que hay que hacer, porque no creo en la actual administración ni creo en la anterior. Bueno, señores, hoy quiero aplaudir a los honorables diputados. Usted dirá, ¿cómo? Yo sí. Vi la agenda de trabajo. Se envenenaron todos. ¿Perdón? Sirvieron un refresco para todos envenenados. ¿Se envenenaron? No. No, me vi la agenda de trabajo de hoy de la Cámara de Diputados y fue una agenda sumamente apretada. Y no lo estoy diciendo en términos burlescos, no, estoy diciéndolo en términos reales. Se aprobaron varios proyectos de leyes, se aprobaron 2 o 3 resoluciones, un día productivo, es más, para cerrar una semana productiva. Y más también, ¿tú crees que yo estoy relajando? No estoy relajando. Y más también que aprobaron un proyecto de ley en primera lectura y luego lo enviaron a comisión. Que yo no entiendo cómo usted aprueba en primera lectura y después lo envía a comisión. Porque se supone que usted debió enviarlo a comisión para que viniera con un informe y ahí sancionarlo o declararlo de urgencia como se hizo
pero no declararlo de urgencia para aprobarlo en primera lectura y enviarlo a comisión. No lo entiendo. Señor, yo me estoy poniendo bruto. Quizás los años o el ejercicio de tantas noticias, pero eso es lo lógico, lo que manda la lógica. Pero la esencia del proyecto, que es lo más importante. Ese proyecto de ley lo que establece es que se prohibirá a los colegios privados el cobro por la reinscripción de los estudiantes y que solo se va a permitir el cobro única vez cuando el estudiante ingrese a ese centro educativo privado, ya sea en la educación primaria, secundaria o intermedia o en los centros universitarios privados. Esa es la esencia del proyecto. Acá en el Senado de la República cursa una intención de proyecto que fue sometido por Héctor Acosta, mi querido hermano el Dorito. Pero ese se circunscribe nada más a una especie de resolución o el mismo proyecto, un proyecto de ley para que el año próximo o este año no se cobrara la reinscripción en los centros educativos privados. El proyecto que está aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados establece definitivamente la eliminación de la reinscripción, que es otra acción ilógica de que usted termina este año sin haberse ido nunca de ese colegio, de esa universidad, y usted tiene que pagar todos los años una reinscripción y en el caso de las universidades una reinscripción cada ciclo. Pues son 3 ciclos ahora. Cada ciclo usted tiene que inscribirse cuando usted nunca se ha ido de esa universidad, ni se ha ido de esa carrera tampoco. Pero qué bueno, qué bueno. Lo que me extraña es de la comisión, porque ahí podría dormir el sueño de Mariana, vienen las reacciones, igual que pasaría cuando llegue al Senado, veríamos cuál sería la reacción de nuestros distinguidos senadores con relación a ese proyecto. Eso es un proyecto, como tú dices, absurdo. No, yo no digo que es absurdo, es interesante. No, para mí es absurdo. Aunque a uno le moleste y sea oneroso, los colegios privados son empresas educativas y la Constitución garantiza la libertad de empresa. Es lo primero. Ninguna ley puede atentar contra esa libertad de empresa, a menos que ellos no se constituyan en oligopolio, en monopolio, pero no lo son. 2, ¿por qué los diputados no envían sus hijos a las escuelas públicas y no tienen ese problema? Entonces, ellos están legislando para que las empresas privadas no cobren inscripción, porque la gente tiene que enviar sus hijos a las empresas privadas educativas porque la del Estado no sirve. Pero yo lo veo bien el proyecto, Juan. Sí, pero déjame decirte, tú no estabas equivocado. La agenda de hoy fue muy apretada porque hay un proyecto de ley para conocer cuáles son los efectos del estreñimiento. ¿Los efectos? Del estreñimiento. Ya va a empezar, ya va a empezar. Oye, no, hoy es jueves. Jueves. Que no, vamos a publicar. Agenda apretada, un proyecto de ley para saber cuáles son los efectos porque, óyeme, ese es un vocablo. ¿Tú sabías que ese vocablo es una onomatopeya real? Estreñimiento. Sí, el que está estreñido. Estreñido. ¿Tú entiendes? Estreñido, ya tú estás constipado. No. O sea, como que se asocia a lo que tú estás sufriendo, estreñido. Tú estás cerrado. A los diputados que coman piña, que eso arrastra y lechosa. No te rías, hombre.